Queridos fieles, querida comunidad parroquial Señora de Bugambilias, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos todos, aquellos que nos hacen el favor de conectarse a este canal Rebañito Digital. Un saludo a todos ustedes y en ustedes a sus familias. Les invito en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves de encuentro para entrar en comunión con aquel que ha querido entrar en comunión con nuestra vida y quedarse en el sacramento de la Eucaristía, para entrar en esa comunión con el hombre y ser el mismo el que se nos da como alimento a través de la Eucaristía, pero también sabemos que hay un banquete dentro de la misma liturgia que es el banquete, el pan de la palabra. Por eso, en este día, jueves eucarístico, día 11 de marzo, les invito a leer el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 11 del 14 al 23 para ver la exigencia de lo que nos pide nuestro Señor, la importancia que tiene unirnos a Él. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Muy estimados, queridos fieles, seguramente la frase, al escucharla, directamente produce ciertas ideas, ciertos ecos en nuestra mente, en nuestro corazón. Una frase que prácticamente hay que entenderla correctamente. Obvio, para no solo entender la frase, sino el mensaje que el mismo Señor nos deja en su palabra. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. La primera parte de la frase vamos a explicarla con la segunda parte para entenderla completamente. ¿Qué significa el que no está conmigo está contra mí? Nos deja muy en claro el Señor, de una manera así, muy precisa, la necesidad de estar unidos a Él. Y unidos a Él, entonces es garantía, primero, de luchar ante las acechanzas del enemigo, como lo dice el mismo Evangelio, que no solo nos aleja de Dios, sino la tentación de dividirnos a nosotros mismos. ¿Con cuál tentación? Muy sutil. No solo de alejarnos de Dios, sino de creer que con nuestras solas fuerzas podemos sobrellevar nuestra vida al margen de Dios, desunidos de Dios, fuera del alcance de Dios. No necesitamos a Dios. Con nuestras solas fuerzas nos bastan para luchar ante las tentaciones, adversidades, dificultades de la vida. Y el Señor nos aclara en el Evangelio, en este contexto, el que no está conmigo está contra mí.
¿Qué significa esa partecita de la primera frase? Pues que nosotros ponemos en riesgo al pretender quedar solos, supeditados a nuestras solas fuerzas, no solo ser acecho, presa del enemigo y de las tentaciones que nos ofrece el enemigo, como ya la cité, el pretender que solos podemos, sino corremos el riesgo mayor, no solo estar corriendo el riesgo de estar en contra de nuestro Señor, sino el no estar con Él, podemos desparramar su gracia. Su gracia. Y sin la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, créamelo, que prácticamente somos presa del enemigo, pretendiendo que tenemos el resguardo, la protección supeditada a nuestras fuerzas. No es así. Lo que quiere decir nuestro Señor, que el que no está conmigo está contra mí, al final quiero resaltar esto. No es otra cosa sino lo que está diciendo. El que no se une a mí, al final se opone a mí. Fíjense, el que no se une a mí, se opone a mí o termina oponiéndose a mí. El que no está con Él, está contra Él. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Repito, lo que significa el que no está conmigo está contra mí, no es otra cosa que nos está diciendo nuestro Señor. El que no se une a mí, al final se opone a mí. ¿Y cómo se opone a mí? Pone en riesgo lo que el Señor nos está ofreciendo, la salvación. Se está resistiendo el mismo hombre. Se resiste, se rebela. Hay una actitud de rebeldía. Basta recordar aquel texto de la carta de San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero hay que unirnos a la verdad, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si no nos unimos a Él, entonces prácticamente corremos el riesgo de llegar en un momento a oponernos a Él, a su persona en el estilo de vida, a su evangelio, a los criterios del evangelio. ¿Con Cristo o contra Cristo? Ese es el mensaje. Por eso traigo a colación este pensamiento de San Juan Crisóstomo que nos va a ayudar a profundizar en esta reflexión. Fíjense lo que decía San Juan Crisóstomo. Quien no está conmigo está contra mí. Como diciendo, yo quiero ofrecer los hombres a Dios y Satanás todo lo contrario. ¿Cómo pues el que no coopera conmigo, sino que disipa lo que es mío, puede estar conforme conmigo para arrojar a los demonios? Prosigue. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Pero si el que no coopera es adversario, mucho más lo es el que se opone. Por eso, tengamos mucho cuidado, no solo en citar la frase, sino en entenderla. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, el que no se une a mí, al final termina por oponiéndose a mí, corriendo ese riesgo de pretender caer en esa tentación de que con nuestras solas fuerzas, sin unirnos a Cristo, podamos vencer las tentaciones solos con el enemigo. Y sabemos que no es así. Es más bien unidos a Cristo para luchar contra el enemigo, contra Satanás. Y más aún, unidos a Cristo, como dice San Juan en el capítulo 15, daremos, como esa vid, mucho fruto. Pues yo les invito que unidos a Cristo, luchemos contra el demonio,
con estas seducciones y tentaciones. Y unidos a Cristo, más bien, entremos en comunión en la oración, en esa oración constante, por todos los enfermos y en especial por aquellas familias que están padeciendo dificultades de desempleo o que están padeciendo la pérdida de un ser querido. Reciban la bendición todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.